Yo soy Cristina Jurado y este es el tercer capítulo de Librísimo, el espacio de YouTube dedicado a las novedades editoriales. Hoy nos visita Ricard Ruiz Garzón, escritor, periodista, promotor y profesor de escritura, que viene para presentarnos su nueva novela, Wollstonecraft, El principio siempre soy, que aparece en español con la editorial Obscura y en catalán con Maynès. Esta es una novela de aventuras y misterio centrada en la británica Mary Wollstonecraft, una figura poco conocida del siglo XVIII, autora, filósofa y pionera del feminismo, que además fue la madre de la autora Mary Shelley. Esta historia explora un episodio sorprendente de la vida de Mary y trata sobre profundas transformaciones personales y sociales. Os invito a leerla y os dejo con la entrevista a Ricard. Estamos aquí en un nuevo Librísimo. Esta vez es el episodio número 3 con Ricard Ruiz Garzón. Hola, Ricard, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy feliz de estar aquí. Pues nosotros, ni que fuéramos aquí muchos. De momento somos poquitos, pero la cosa está creciendo. Estamos muy contentos de estar aquí contigo, de que nos visites, porque está a punto de salir, ya ha salido. Aquí sabéis todos que venimos para hablar de lanzamientos. Tu nueva novela, tu nuevo hijo, en este caso hija, me atrevería a llamarla hija, que es Wollstonecraft, El principio siempre soy. Y a mí me gusta empezar por el principio, pero no el principio de la novela, sino el principio de lo que los lectores se encuentran, que es el título. ¿De dónde viene ese título? Pues Wollstonecraft, que es mi primera novela para adultos, que la gente dice, uy, Ricard, si tiene ya 15 o 20 libros. Es verdad, pero he hecho muchos juveniles, muchos a cuatro manos. Entonces es la primera novela para adultos. Y es una novela porque me enamoré del personaje de Wollstonecraft y cuando, hablando de los títulos, yo le había puesto El principio siempre hoy o El principio siempre soy, que es una frase que tiene muchas lecturas que no podemos explicar porque se le han atribuido a la madre, a Mary Wollstonecraft, y a la hija, a Mary Shelley, a la autora de Frankenstein, porque las dos en algún momento se llamaron Mary W, entonces hay confusión. En el libro se acaba explicando de dónde sale perfectamente la frase, pero es una frase que me gusta mucho, esa idea de que cada día puedes empezar de nuevo, de que cada día hay un principio posible, de que incluso en los momentos difíciles, que Mary Wollstonecraft tuvo muchos, pues ella era capaz de reconectar incluso después de incluso intentos de suicidio, ¿no? Uh-huh. Y cuando dijimos de poner el título Wollstonecraft, me pareció directamente el homenaje, porque es una figura para alguna gente muy mítica y para otra muy desconocida. Seguramente hay gente que verá el título y no sabrá ni siquiera que es una mujer, ni que es la primera feminista de la historia, ni que es la madre de la autora de Frankenstein, ¿no? Entonces, Uh-huh. poner ahí el título y acompañarlo de esa idea de que cada día se puede empezar, pues fue un poco el objetivo. De hecho, la frase que va después de los dos puntos, el principio siempre soy, me sonaba un poco, esto es una broma, a frase de película de James Bond. Me parecía fenomenal. Es como muy catchy, que se dice en inglés, como que atrapa bastante la atención. Porque todo este tipo de frases siempre dicen más de lo que parece que dicen, ¿no? Lo digo desde el cariño, no es una crítica, al contrario, me parece que está muy bien pensada y es lo que tú dices, se explica al final. Por aquí siempre decimos, comprad el libro, leed el libro, os va a gustar, yo lo he leído, me parece muy interesante, además de muy entretenido. Y lo que me pareció muy interesante por tu parte es que escogieses la figura de Mary Wollstonecraft. Siempre lo miro porque nunca lo pronuncio bien, o mejor dicho, cada vez lo pronuncio de una manera, entonces no quiero equivocarme. Pero, como bien decías, en los círculos feministas se conoce bastante, o yo me atrevería a decir que en los estudios de género, de literatura de género, se conoce bastante. Más o menos todo el que conozca un poco la historia de la ciencia ficción
sabe o le suena que es la madre de Mary Shelley, pero realmente no se conoce mucho de su figura. Y aquí, en esta novela, que es una novela, yo me atrevería a decir, de aventuras y de muchas más cosas, pero bueno, es una aventura, te centras en un episodio, no vamos a hacer spoilers, pero sí que es un episodio muy concreto de la vida de esta mujer, que fue una pionera en muchos aspectos en su época. Y además empiezas en una época muy convulsa, que es la Revolución Francesa. Hay un porqué, no vamos tampoco a explicarlo demasiado, pero sí que es verdad que hablas de transformaciones sociales muy importantes y a través de esta aventura que tú cuentas, que es realmente una aventura pues donde pasan muchas cosas, hay misterios por resolver, hay figuras míticas de la cual hablaremos. Con esto tú te dedicas a pintar este esbozo, este retrato de una mujer muy poco conocida. ¿Por qué ella, por ejemplo, y no Mary Shelley o cualquier otra autora? ¿Por qué te pareció que era un personaje interesante para centrar tu novela en ella? Aparte de que yo doy libertad para que todo el mundo lo pronuncie como quiera, porque si te enseño cómo lo pronuncia mi madre, la novela esa que has hecho de la no sé qué es creatividad absoluta, o sea que por ahí genial. Y aparte de que a Mary Shelley yo ya le he dedicado un par de libros y mucha investigación, y a Frankenstein, que es uno de mis libros referente y fetiche de los que más he hablado. De hecho salió la idea con Salvador Masip, mi coautor en catalán de un par de libros, que cuando leyó mi libro sobre Mary Shelley y sobre Frankenstein, aparecía una frase que es la que suele aparecer en las biografías de Mary Wollstonecraft, diciendo que esta mujer, la madre, Mary Wollstonecraft, en 1795 decidió irse a buscar un barco cargado de plata de contrabanda a Escandinavia, que entonces era la otra punta del mundo. No se atreven a hacer ese viaje ni muchos hombres, ¿no? Y ella se fue sola con una hija de meses que acababa de tener y con la niñera francesa que allí en la Revolución Francesa había encontrado para su niña. Y Salvador Masín me dijo, tú sabes que esto es una novela, ¿no? Y dije, ¡hala! Es verdad, esta frase, o sea, un verano que se pasó esta mujer a finales del siglo XVIII en Escandinavia buscando un barco cargado de plata, como tú decías, es aventura. Pero la verdad es que está muy documentada históricamente, es lo más parecido que voy a escribir yo a una novela histórica, seguramente, porque es completamente fiel al mapa y al calendario, los sitios por los que pasa son exactamente por los que pasó y las fechas también coinciden una detrás de otra, todo lo de antes y todo lo de después también es, según su biografía, el intento de suicidio anterior y posterior, su enamoramiento de Gilbert Imlay, este cazafortunas americano que un poco la enredó, que como decía Virginia Woolf, iba buscando pececillos y que se encontró con un delfín, que era Mary Wollstonecraft. Todo eso está documentado, pero lo que pasó en esos meses, de eso solo tenemos un libro muy importante de Mary Wollstonecraft que escribió, que es un libro de viajes, de cartas por Suecia, Noruega y Dinamarca. Del que hablas Y también en el libro, hablas de él. sí, todos los libros de Mary Shelley de esa época aparecen y tienen un papel incluso en la trama. Por eso digo que es muy biográfica y muy histórica, pero yo he hecho sobre todo la aventura, ¿no? La aventura de esta mujer en ese momento culminante de su vida. Y efectivamente nos pusimos a escribirla, al final la he escrito yo solo porque con él estamos haciendo otra. Teníamos un reto muy importante que te voy a confesar y que a ti como escritora y a quien nos esté escuchando nos hará gracia. Y es que, bueno, empezamos a escribirla y claro, como no somos muy de novela histórica, no sabemos cómo se llaman las partes de los barcos, no sabemos, no queríamos hacer una documentación de 2 años que podría ser fascinante, pero no era nuestro objetivo. Pues habíamos empezado diciendo, pero somos escritores, podemos hacerlo en la voz de Mary Wollstonecraft. Y había empezado un poco así. Y de pronto pensé yo, pero ¿cómo se puede ser tan merluzo de ponerse un hombre en la voz de la primera feminista de la historia? O sea, no, es muy estúpido esto. Y entonces lo arrinconamos, el proyecto. Y yo encontré la solución, y por eso lo he acabado haciendo yo solo, cuando dije, bueno, es tan estúpido como haber puesto a Sherlock Holmes en primera persona o al Capitán Ahab en primera persona. Para eso teníamos a Watson y para eso teníamos a Ismael, pues aquí tenemos a la niñera, Marguerite, que es la voz, digamos, Sí, que de te la iba a novela. preguntar precisamente por ella.
Claro, nos permite hablar de Mary Wollstonecraft desde alguien que no sabía mucho, que tampoco sabía cómo se llamaban las partes de los barcos, pero sobre todo que como mucha gente no conoce a Mary Wollstonecraft y la va descubriendo. Y Ujú. entonces veréis ese mismo proceso de enamoramiento que tuve yo de la figura, porque es una figura realmente revolucionaria, que cambió muchas cosas, que se enfrentó a su sociedad, que fue una visionaria y una adelantada a su tiempo, Ujú. y al mismo tiempo fue una persona muy castigada por todo ello, que tuvo grandes contradicciones, que Sí. lo pasó muy mal y que a veces no te cuadra porque le aplicamos la plantilla de la vida moderna o del feminismo moderno y quería representar un poco esa contradicción que vivió, pero me sigue Ujú. pareciendo un personaje fascinante y por eso le dediqué la novela. Es interesante lo que comentas porque te iba a preguntar, en el libro el libro empieza de una manera y creemos que se va a desarrollar de una manera, pero luego cambia y la voz que oímos es la de Marguerite, que es la niñera de Mary. Hay muchas M's en este libro. Esto Mm. tenéis que averiguar por qué, porque es interesante. Y, y, y realmente el libro no habla de más práctica. Sí que se menciona a Mary Shelley, sobre todo en una parte que tampoco queremos desvelar mucho, pero sobre todo se centra en la relación que tiene esta mujer, Mary, con la niñera, porque realmente se encuentra en un momento muy turbulento y esta niñera va pasando también por una serie de transformaciones y su relación con la persona para la que trabaja muestra también la personalidad, evidentemente, de Mary y, y, cómo pone en práctica los ideales de los que hablaba, los pone en práctica en su propia casa. Pero también es verdad que, como tú dices, es una mujer que pasa por muchas etapas, algunas bastante oscuras, algunas incomprensibles o difícilmente comprensibles, porque bueno, es una mujer muy inteligente, muy no sé si podríamos decir que muy avanzada para su tiempo, porque no corresponde al cliché de mujer de esa época, pero sí que es verdad que lo vemos todos todo a través de los ojos al principio, bueno, casi toda la historia de Marguerite, y es esa primera persona. Y luego haces un cambio y hay otra tercera persona, o sea, luego cambiamos de punto de vista y hay otra perspectiva. Entonces, esto desde el punto de vista técnico me parece muy interesante. Acabas de explicar por qué decidiste utilizar a Marguerite para contar la historia, que es una manera de entrar con ojos nuevos en esta historia. Pero también hay algo muy interesante que creo que me ha hecho recordar algunos libros que a mí me gustan mucho, como por ejemplo Experimental Film de Gemma Files, donde se hablan de figuras mitológicas femeninas que son bastante oscuras y bastante... No quiero hablar mucho de qué son, pero tienen un gran peso en esta historia, por ejemplo. Y me parece una manera muy interesante. Yo no sé si tenemos que hablar de reivindicar figuras mitológicas femeninas, pero sí hablar del horror o de ciertos ingredientes de horror desde otro punto de vista, desde un punto de vista mucho más, una mirada más femenina, una mirada más también onírica, que tiene mucha relación con el tema de los sueños. ¿Cómo se te ocurrió incluir el personaje de Mare? Vaya por delante que yo sí soy fan de los spoilers, o sea que córtame Ah, tú bueno, porque yo lo puedo decir sin ningún problema. bueno, muy Siempre bien. creo que a la gente le puede servir un poco de ancla y luego cuando se vaya a leer el libro ya no se acuerda porque estamos sobreestimulados y no pasa nada. En todo caso, me gusta mucho que digas eso. El libro ha acabado saliendo para el 8 de marzo y la gente pensará, porque es la primera feminista de la historia. Bueno, sí, está bien. No, no, en parte es porque hay mucho más allá de la figura de Mary Exacto. Wollstonecraft en Margie, en Marguerite, que es una persona sin estudios, sin formación, no es importante para la historia y sin embargo para mí es la protagonista también, aunque sea testigo de Mary Wollstonecraft, porque hace un arco de personaje muy interesante y que tiene que ver con las mujeres a lo largo de la historia, Exacto. ella en su época y hoy en día. Y también la monstrua, por decirlo en términos de Teresa López Pelliza, la figura mitológica de Mare, a la que llego de
forma muy natural, porque Mary Wollstonecraft, esas contradicciones que vivió, que tú decías, parece a algunos momentos imposible de entender, tienen que ver con que era contraria a la institución del matrimonio, con que estuvo a punto de vivir con una mujer y un hombre todos juntos a la vez, y luego, sin embargo, se enamoró perdidamente, en apariencia, de este cazafortunas americano y intentó suicidarse, y son cosas que no cuadran demasiado, pero todo tiene que ver, y yo encontré los hilos, y son los hilos que cosen esta historia. Uno de los hilos lo conocerá mucha gente, es Henry Fuseli, el pintor suizo del cuadro de Nightmare, La pesadilla, que es un cuadro que a muchos nos fascina. Yo lo tengo por aquí en casa, mucho antes de conocer incluso en profundidad a Mary Shelley o a Mary Wollstonecraft. Ya era un cuadro que para mí era como importante, pero no sabía las conexiones. Mary Wollstonecraft fue amante de Fuseli, estuvo unos meses, había una diferencia de edad, cuando él, que tenía mujer, decidió, bueno, tuvo mujer después, se casó con alguien, Sophie, ella decidió que se iban a vivir los tres juntos. Sophie no quiso y no se pudo hacer, pero era hasta en ese sentido muy adelantada a su época. Y ese cuadro, La pesadilla, tiene como protagonista a esa criatura tan importante en el centro de Europa, en el norte de Europa, que es Mare, que aparece en decenas de palabras que conocemos sin darnos cuenta, ¿no? En Nightmare mismo, Sí. en inglés, Nightmare, el Mare final es esa criatura, pero es que en francés, cauchemar, también, cauchemar Exacto. es mare. Y en las lenguas nórdicas, maretite, etcétera, como se pronuncien, pero mare siempre ¿En aparece por catalán ahí. también? El catalán en castellano es súper curioso, porque en castellano lo llamamos pesadilla, porque esa criatura te pesa encima del pecho, Ujú. se te pone, y es la que te genera Sí. las pesadillas, los malos Ujú. sueños, ¿no? Y en catalán no existe en el nombre, pero existe una criatura mítica que se llama la pesanta, que Ajá. es una criatura que se te pone en el pecho y te genera los malos sueños. Ajá. Con lo cual recorre absolutamente toda Europa esta idea, que en el fondo es la de la parálisis del sueño, que mucha gente padece o en algún momento hemos padecido, de despertarte, no poderte mover, no saber qué es bien una cosa y la otra, y eso está representado en esa figura mítica. Pues bien, yo esa figura mítica, que me vino de forma natural desde el cuadro de Fuseli, de pronto me pareció una maravillosa representación de cómo los sueños de Mary Shelley y de Mary Wollstonecraft se convirtieron en pesadillas en sus Ujú. vidas, porque fueron avanzadas a su tiempo, pero fueron muy castigadas por Ujú. sus sociedades. A Mary Wollstonecraft la llamaron de todo, le hicieron unos juicios brutales, incluso su marido final, William Godwin, que fue Ujú. el padre de Mary Shelley, cuando ella murió, que murió dando a luz a Mary Shelley, unos Ujú. días después de fiebres puerperales, decidió hacerle un homenaje y publicar un libro contando todo sobre Mary Wollstonecraft. Y todo era todo, sus ideas sobre el amor, que estaba en contra del matrimonio, que estuvo a punto de hacer un trío. Claro, la sociedad de la época, que es de esa época represiva que vino después de la Revolución Francesa, tanto en Francia como en Inglaterra, pues vamos, un escandalazo increíble, y en vez de un favor, le acabó de clavar los clavos en la lápida, en la De tumba, demonizar casi, ¿no? de demonizarla, porque realmente durante mucho tiempo, bueno, la propia Mary Shelley vivió muy mal eso, ¿no? Ver que su madre, por defender ciertas ideas, pues casi pagara con la vida, la reputación y el paso a la historia. Y ella misma tuvo mucho de ese miedo heredado, pero me parecía que esa figura representaba mucho esos sueños que se convierten en pesadillas. Como era un viaje a Escandinavia, Mare tiene mucho sentido allí, y bueno, ya ahí se me fue un poquito a mí la olla entre la aventura, el fantástico, Mm. que ya sabes que tanto nos gusta, y para mí la segunda parte ya tiene puntos de folk horror, y aparece por ahí un cementerio muy especial y muy diferente, Sí. y yo creo que si la primera es un poquito más histórica con un punto de misterio, la segunda, el punto de misterio se va directamente hacia este elemento fantástico, pero que tiene, en este caso también, no tiene por qué tenerlo, pero aquí sí, esta lectura simbólica, y Ujú. representa a esa mujer dividida entre la ilustración y el romanticismo que fue Mary Wollstonecraft. Empiezas el libro además con una cita de Virginia Woolf sobre Mary Wollstonecraft, a ver si lo digo bien, que dice así: le corresponde una especie de inmortalidad. Está viva, es activa, argumenta, experimenta, oímos su voz y reconocemos aún hoy, entre los vivos, su influencia, que creo que es pues muy descriptiva de lo que es la figura y de lo que ha supuesto como referente para la literatura, para los estudios de género, para el feminismo y para, yo creo que la historia del pensamiento universal.
Antes has mencionado este desafío que te encontraste a la hora de buscar una voz para el personaje principal. Y te iba a preguntar por qué parte de la novela fue para ti un mayor desafío. No sé si es esto en concreto o ha sido algo más a lo largo del final. No, no, no sé si coincide con lo que has comentado antes. Me gusta que menciones esa cita de Virginia Woolf, que fue una de las recuperadoras, porque Mary Wollstonecraft pasó un poco al olvido e incluso hoy en día, después de esas recuperaciones, yo mismo cuando fui a Londres fui ahí al cementerio a ver su tumba, que ya no está enterrada ahí, pero la gente hace peregrinación porque es la tumba en la que Mary Shelley se iba a escribir, pasaba muchas horas, se acabó enamorando de Percy Shelley y empezó su gran aventura para irse a Europa y acabar escribiendo Frankenstein. Es un lugar como un poco mítico, pero esa recuperación que hizo Virginia Woolf en parte existe hoy en día. Pues seguimos reeditando sin parar a Mary Wollstonecraft. Todos sus libros se pueden encontrar, sus novelas, sus libros de viajes, las biografías sobre ella. Yo soy muy fan, te voy a enseñar de esta biografía que es de Sí. las dos. La de Ujú. Charlotte Gordon, esta edición en castellano, la tenéis obviamente en inglés. Y esta de aquí es Mary Wollstonecraft y esta es Mary Shelley. Y tiene muchos paralelismos sus vidas, ¿no? Y a mí me gustaba que esa recuperación no fuera solo del mundo académico, de los estudios Mm, de género, sino me parece que es alguien de que podemos aprender muchísimo. Es alguien autodidacta, Mary Wollstonecraft, que ujú. fundó un par de escuelas con sus hermanas, a una la salvó de un marido terrible, que tenía una amiga del alma con una relación que casi era amor absoluto, Sí. que se le murió, le puso el nombre a su hija, que Ujú. fue la hermanastra de Mary Shelley. Creo que toda su vida tiene muchos episodios que son fascinantes. Entonces, no es solo esa está viva, oímos su voz, que decía Virginia Woolf, para los estudiosos. Yo estoy encantado de que mucha gente, gracias a este libro, se empiece a interesar, si no la Sí. conocía, en la figura de Mary Wollstonecraft y vea que no solo está viva, que no solo su vida es interesantísima, que no solo tenemos un legado, sino que sus principales ideas sobre la ecología, sobre la igualdad, la libertad y la fraternidad, porque vivió en carne propia la Ujú. Revolución Francesa y escribió allí la vindicación de los derechos de la mujer, Sobre la sobre el feminismo, educación. sobre la Mm, educación, sobre cómo hay que educar a los ujú, niños y sobre todo a las niñas, sobre lo que es la familia. ujú. Tenía, y estamos hablando de una mujer de 1780, Sí. 90 y algo, y que se muere antes de llegar al siglo XIX, ¿no? Me parece fascinante y ojalá contagie un poquito de esa pasión mediante esta aventura. ¿Cuántas versiones más o menos de la novela? O sea, ¿eres una persona que corrige mucho cuando vas escribiendo o prefieres terminar el manuscrito, dejarlo reposar, volver sobre él y haces varias versiones del manuscrito? Te voy a contestar la pregunta de antes, que nos lo Ah, habíamos dejado. También vale, a esta, venga. sí, que me habías dicho la parte más difícil de la novela, lo que más me había costado, y te contesto muy rápido. Para mí, la clave de esta novela fue encontrar esa estructura del preludio, el interludio Mm, y el posludio, que rompen la novela en tres y rompen el relato ese de ujú, Marguerite, que va haciendo de Mary Wollstonecraft, porque creo que eso la convierte en dos novelas en una. ujú. Y bueno, no siempre lo tuve en la cabeza y cuando lo encontré me pareció a ver si a los lectores les parece también esa idea interesante. Y después me preguntabas ahora, perdona, por... Te preguntaba por... se me ha ido totalmente la onda porque me me dio la estabas pregunta sumergiendo anterior. en lo que me estabas con... sí, te preguntaba por los manuscritos, por el Ah, sí, manuscrito. ¿Cuántas versiones? Y si eres un autor más de ir reescribiendo mientras escribes y tener no me gusta hablar de producto final, pero bueno, de una versión final muy, muy bien terminada o casi terminada, pero no sé si al final tienes varias versiones, vas trabajando, ¿cómo es tu trabajo en cuanto a las versiones? yo durante todo el tiempo que hago mis novelas tengo un documento para cada día que trabajo en ellas. O sea, imagínate si reescribo, que a veces vuelvo atrás, tengo muchas versiones de las novelas, soy bastante obsesivo, nunca empiezo a escribir de cero, siempre leo algo de lo que había escrito antes y ya me pongo a retocarlo. Y luego cuando puedo dejar tiempo, que en este caso pude, hago otra revisión a posteriori y me hubiera gustado hacer otra más, pero es que entonces ya te... Bueno, te pasas la vida así, ¿no? Me gusta mucho una frase de Jaume Cabré
que dijo una vez que había dejado por definitivamente inconcluso un libro en la fecha tal, del tal, del Mm, tal. Entonces, alguna vez hay que dejarlo por definitivamente inacabado, ¿no? Es ujú. decir, que no estaría siempre Sí, arreglando. Y en este caso, además, como sale en castellano en Obscura, pero la edición en catalán también en Maimes, eso te permite hacer otra comprad las revisión. dos, Es mucho si mejor porque podéis. son portadas diferentes y ediciones muy distintas por fuera. La novela es la misma, pero al autoversionarte o autotraducirte, aunque yo escribo en las dos lenguas a la vez, eso también hace que revises una vez más, ¿no? Yo no sé si he empezado en catalán o en castellano, yo voy haciendo y de vez en cuando avanzo mucho en una lengua y luego hago la otra. Me gusta que sea así como más orgánico, pero Mm. eso permite más revisiones. Sí. Y para ir terminando, me gustaría hablar sobre el final. Querría saber si lo tenías muy claro o fue a medida que ibas escribiendo que lo fuiste perfilando. Hay dos y casi tres finales en la novela. Uno que estaba muy claro porque viene dado por la propia biografía de Mary Wollstonecraft. Lo Ujú, siento, spoiler, Mary Wollstonecraft se muere porque ya sabemos que se muere, no podía falsear ese hecho. Otro final que tiene que ver con ese legado para la posteridad, pero también para su hija que comentábamos que estaba allí en su tumba y tal, ujú, Mary Shelley. Y otro final que para mí era el de la historia propia de Mare y ujú, de cierto elemento nórdico que aparece en forma de unos hermanos ujú. que se encuentra Margie y que le ayudan mucho. Entonces Sí. eran como tres finales a la vez y el final de Mary Wollstonecraft sí que ya lo conocía, desde el principio lo tenía claro. Los otros fueron apareciendo, pero siempre me aparecen como mucho a media novela, no más allá, porque si no, no sabes a dónde vas. Es decir, el horizonte ha de estar marcado. ¿Nos puedes adelantar algo de lo que, en lo que estás trabajando actualmente a nivel de escritura o es súper secreto? No, te puedo adelantar que estamos con la tercera con Salva Masip, porque ya he dicho que dejamos esa y que la he hecho yo solo porque íbamos a hacer otra y que tiene que ver con la inmortalidad, o sea, temazo. Y además él es uno de los grandes expertos en el tema del envejecimiento y la posible inmortalidad. Ujú. Estoy trabajando en una historia muy potente, a ver si me sale relacionada con los monstruos, ya sabéis, una de mis obsesiones. Y estoy con un par de novelas juveniles, o sea que mucha cosa en el tintero. Ahora estoy escribiendo y espero estar así durante mucho tiempo de forma regular. O sea, vendrán cositas. Fenomenal, estaremos al tanto, estaremos ahí a ver cuando salen todas esas, todos esos libros y quizás alguno pues también puedas venir a hablar de él aquí en el Librísimo. Dos Ojalá. preguntas muy cortitas. Eh, si pudieras recomendar a otro autor, autora o autore para venir al Librísimo, ¿cuál sería? No tienes por qué conocerlo, ¿eh? Pero tiene que tener novedad dentro de poco, No, no reciente. tiene por qué tener novedad, pero sí, pero tiene que estar vivo, vamos, más bien porque si no está vivo es Bueno, difícil mira, traerlo. va a ser muy fácil porque estuve anteayer con ella, se acaba de estrenar la película basada en su libro El secreto de los Orfebre. Elia, Sabemos que eres maravillosamente amiga de ella como yo y es Elia Barceló. muy bien. Pues espero que también le podamos traerla. Y por último, me gustaría saber cuál es el último libro que te has leído que te ha dejado, wow, me ha encantado y lo recomiendo. El último que me he leído, y pues mira, voy a hacer una cosa rara, que es decir, un libro que todo el mundo conocerá, pero yo no había leído, que es de Ray Bradbury, que lo había leído casi todo. No había leído el de Octubre, que en realidad está basado en su primera historia, bueno, compilación de relatos. Luego Ujú. hizo una segunda versión, que es El País de Octubre, y estoy leyéndolo ahora mismo fascinado porque Bradbury siempre fascina. Fenomenal. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer contar contigo y esperamos que vuelvas aquí, tu casa, Librísimo, con más libros, con más cosas, con más novedades y muchas gracias por venir. Sabes que es mi casa, mira si estoy librísimo, siempre tengo librísimo alrededor, o Lo sea has que hecho a feliz. propósito, ¿no? Para que quede No, no, mejor. no, sí. Cualquier pared serviría, sería igual. Vale. Encantado y un placer y oye, mucha suerte con el proyecto y un beso a todo el mundo, sumaos a escuchar librísimo. Muchas gracias. Muchas gracias.